Imagínate esta situación. Llegás a tu casa después de un día larguísimo de trabajo, de esos donde sentís que diste todo. Dejás las llaves sobre la mesa, vas a la cocina por un vaso de agua y de repente ves un sobre por debajo de la puerta o que te entregó el encargado. Es un telegrama. Lo abrís con las manos un poco temblorosas y ahí está, en letras de molde: despido con justa causa. En ese segundo, el mundo se te viene abajo. No solo te quedás sin trabajo, sino que la empresa dice que vos hiciste algo tan grave que no mereces ni un peso de indemnización. Es un golpe durísimo al bolsillo y al orgullo. Es una pesadilla total, de verdad me pongo en la piel de alguien en esa situación y el pánico es inmediato. Porque seamos sinceros, mucha gente cree que si dice justa causa, ya está, el empleador ganó y el trabajador perdió todos sus derechos. ¿Es tan así? ¿Es el fin del camino o recién empieza la pelea? Es exactamente donde empieza la verdadera historia legal. Hoy en nuestro podcast vamos a desarmar este rompecabezas del despido con causa en Argentina. Porque hay muchísimos mitos dando vueltas y lo que es peor, hay errores que se cometen en esas primeras 48 horas que pueden costar millones de pesos. Bienvenidos a este episodio profundo donde vamos a traducir el derecho laboral a la realidad de tu bolsillo. Me encanta que empecemos por ahí porque el tiempo vuela cuando recibís una notificación así. Pero antes de entrar en los plazos, hablemos de lo básico. ¿Qué es exactamente una justa causa? Porque para un jefe, que llegues tarde 10 minutos puede ser el fin del mundo, pero para la ley, imagino que la vara es otra, ¿no? Exacto. La ley utiliza un concepto que suena muy técnico, pero es muy gráfico: la injuria laboral. Para que un despido con causa sea válido, tiene que existir una falta tan, pero tan grave, que haga imposible que la relación siga adelante. No es cualquier roce. El artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744 es el que manda acá. Dice que tiene que haber una inobservancia de obligaciones que impida la continuación del contrato. Ajá, o sea que no es que me desperté cruzado y te echo porque no me gustó tu cara hoy, tiene que haber algo sólido. Totalmente. Y acá entra un principio fundamental que los jueces miran con lupa: la proporcionalidad. Si cometiste una falta menor por primera vez, no te pueden echar con causa de una. Primero vendría un apercibimiento, después una suspensión, tiene que haber una progresión. No podés matar una mosca con un cañón. Si la empresa te echa por algo que no ameritaba semejante sanción, ese despido se cae en la justicia. Claro, entiendo. Pero ahora volvamos al telegrama. Ese pedazo de papel es clave, ¿no? He escuchado que lo que dice el telegrama queda grabado en piedra. Es la regla de oro y qué bueno que lo mencionás. Se llama principio de invariabilidad de la causa y está en el artículo 243 de la Ley 20.744. Presta mucha atención a esto. El empleador tiene que escribir clarito por qué te echa. Si pone por falta grave o por pérdida de confianza, así nomás, sin decir qué pasó, cuándo pasó y dónde pasó, está en problemas. Porque una vez que mandó el telegrama, no puede agregarle ni una coma en un futuro juicio. ¡Wow! O sea que si el abogado de la empresa después se acuerda de otra macana que se mandó el empleado, ya no la puede usar. Exacto. Ya es tarde. Si no lo puso en el telegrama original de despido, esa información es como si no existiera. Por eso, siempre decimos que el telegrama fija el objeto del litigio. Si el telegrama es vago, el trabajador tiene una ventaja enorme para decir que el despido fue injustificado. Increíble. Ahora, hablemos de lo que tiene que hacer el trabajador. Recibo el telegrama, me seco las lágrimas, ¿y qué sigue? ¿Me quedo esperando? No, ni se te ocurra. El silencio es tu peor enemigo. Tenés que responder de forma fehaciente, generalmente por un telegrama laboral que, por suerte en Argentina, es gratuito para el trabajador por la Ley 23.789. Tenés que negar los hechos y rechazar la causa. Y tenés que hacerlo rápido. Lo ideal es dentro de las 48 horas.
48 horas es nada, es un suspiro. Sí, por eso hay que volar a un abogado laboralista. Pero ojo, que también hay mucha confusión con el famoso abandono de trabajo. ¿Viste que muchos dicen que si faltás 3 días seguidos ya estás afuera automáticamente? Sí, eso es un clásico. Todo el mundo cree que al tercer día de falta sos historia. ¿No es así? Para nada. Es un mito peligroso. Para que se configure el abandono de trabajo como causa de despido, el empleador primero tiene que intimarte. Te tiene que mandar un telegrama diciendo: señor, lo íntimo a que en el plazo de 24 o 48 horas se reintegre a sus tareas, bajo apercibimiento de considerarlo en abandono de trabajo. Si no te mandan esa invitación formal a volver, no pueden decir que abandonaste. La Ley 24.013 de Protección del Trabajo es muy clara en estos procedimientos. Interesante. O sea que si yo falto porque tuve un problema de salud y no pude avisar y la empresa me echa sin intimarme antes, ¿tengo las de ganar? Altísimas probabilidades de ganar. De hecho, hay fallos muy interesantes sobre esto. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso llamado Ceballos contra Ford Argentina, del 14 de agosto de 2025, discutió algo parecido. En ese caso, la empresa había tardado mucho en efectivizar el despido después de que se habilitara una sanción. El tribunal dijo que si dejas pasar mucho tiempo, se considera que perdonaste la falta o que no era tan grave. Se llama contemporaneidad. La falta y el despido tienen que estar pegaditos en el tiempo. ¡Qué buen punto! No pueden guardar un error que cometí hace 2 años en un cajón y usarlo hoy cuando les conviene echarme gratis. Es como una fecha de vencimiento de la bronca del jefe. Tal cual, me encantó esa analogía. Es exactamente una fecha de vencimiento. Ahora, pasemos a un tema que me apasiona porque rompe esquemas, las protecciones especiales. Hay momentos de la vida donde el trabajador es casi intocable o donde echarlo sale carísimo. Supongo que hablas de maternidad, que es lo más conocido, pero ¿hay otras? Mucho más. Hablemos del matrimonio, por ejemplo. Mucha gente no sabe que existe una presunción legal. Si te despiden sin causa o con una causa que no pueden probar, dentro de los 3 meses antes de casarte o los 6 meses posteriores, la ley presume que te echaron por casarte. Y eso dispara una indemnización agravada de 1 año completo de sueldos extra. 1 año de sueldos, pero pará, ¿eso es solo para las mujeres? Porque siempre se asocia la protección de la familia a la mujer. Ese es el gran error histórico que la Corte Suprema corrigió hace poco. En el caso Puig contra Minera Santa Cruz del 24 de septiembre de 2020, la Corte dijo claramente que esta protección también se aplica a los hombres. Fernando Puig fue despedido poco después de casarse, y aunque el tribunal de abajo decía que la ley hablaba de mujeres, la Corte dijo: momento, la Constitución y los tratados internacionales prohíben discriminar por sexo. El hombre también tiene derecho a esa protección si notificó el matrimonio fehacientemente. Eso es justicia real, pero mencionaste algo clave: hay que notificar. Si me caso en secreto y no le digo a nadie en la oficina, ¿no hay protección? Exactamente. Tenés que mandar una notificación fehaciente, preferentemente por telegrama, o que te firmen una copia de la nota. Si no hay aviso formal, no hay presunción. Lo mismo pasa con el embarazo. El artículo 178 de la Ley 20.744 establece que si te echan 7 meses y medio antes o después del parto, se presume que fue por el embarazo. Pero ojo, tenés que haber presentado el certificado médico con la fecha probable de parto. Entiendo, el papelito manda. Ahora, hablemos de algo más oscuro, la discriminación. ¿Qué pasa si siento que me echan por mi religión, mis ideas políticas o incluso por mi orientación sexual? Eso es gravísimo y la justicia argentina está siendo muy dura con eso. En fallos recientes, como uno de la Corte Suprema del 10 de septiembre de 2024, se ratificó que si hay indicios serios de discriminación, el despido es nulo. No es que te pagan y listo, es que el acto en sí no tiene validez. El trabajador podría incluso pedir la reinstalación en su puesto. Reinstalarlo, o sea, volver a trabajar donde no te quieren. Qué situación tensa, ¿no? Es tensa, pero es una herramienta de presión enorme. Normalmente,
Esto termina en una negociación económica muy superior a la indemnización común, porque la empresa tiene mucho que perder si se demuestra una conducta discriminatoria. Por eso, siempre decimos que ante un despido con causa, lo primero que hay que buscar es si hay un trasfondo oculto. Todo esto suena a que las empresas tienen que tener mucho cuidado. Pero ¿qué pasa con esos acuerdos que te hacen firmar en una escribanía? Viste que a veces te dicen, firmá este mutuo acuerdo y te vas con unos pesos. ¿Eso es seguro? Es un arma de doble filo. Si el acuerdo es genuino y voluntario, es válido por el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero si hubo presión, engaño o te pusieron el revólver en la cabeza, metafóricamente hablando, para que firmes, ese acuerdo se puede anular. La Corte Suprema, en un fallo del 2 de noviembre de 2023, dejó sin efecto un acuerdo donde se probó que no hubo una verdadera voluntad del trabajador. No hay que dejarse presionar. Me imagino a alguien ahí sentado, presionado por recursos humanos, firmando cualquier cosa por miedo. Es terrible. ¿Y qué pasa con el dinero? Si el juicio sale bien, ¿cuánto tarda en llegar? Porque con la inflación en Argentina, si el juicio dura 5 años, me compro un caramelo con lo que gano. Ese es el gran tema. Por eso las tasas de interés que aplican los juzgados son fundamentales. Hubo mucha discusión con esto, pero recientemente, en agosto de 2025, hubo fallos que buscan que el capital no se destruya. Se aplican actualizaciones para que lo que cobres al final represente el mismo valor que tenía cuando te echaron. Además, si el empleador te obligó a ir a juicio sin una causa real, hay multas extra, como la del artículo 2 de la Ley 25.323, que incrementa las indemnizaciones en un 50%. 50% de recargo por hacerse los vivos. Eso ya empieza a dolerle a la empresa. Exacto. Y si no tenías el contrato bien registrado, o sea, si estabas en negro o cobrabas una parte por fuera, entran las multas de la Ley 24.013. Por eso, un despido con causa mal hecho es una bomba de tiempo financiera para cualquier empresa. En un caso de 2024, el de Domínguez contra Muresco Sociedad Anónima, se discutió la proporcionalidad de las multas. La Corte dijo que las multas no pueden ser irracionales respecto al salario, pero que siempre deben cumplir su función de castigar el incumplimiento. ¡Wow! Hemos cubierto de todo, desde el telegrama que recibís en tu casa hasta las multas millonarias. Si tuvieras que darle 3 consejos de oro a alguien que acaba de recibir ese telegrama hoy, 4 de abril de 2026, ¿qué le dirías? Primero, no firmes nada en el momento, absolutamente nada. Segundo, busca un abogado laboralista en ese mismo instante. Las primeras 48 horas definen el juicio. Y tercero, guarda todas las pruebas, mensajes de WhatsApp, correos, fotos, nombres de testigos. En el derecho laboral, el que mejor prueba es el que gana. Impecable. Y para los empleadores que nos escuchan, calculo que el consejo es: piensen 2 veces antes de mandar ese telegrama sin pruebas sólidas, porque les puede salir el tiro por la culata. Totalmente. La prevención es la mejor inversión. Un buen asesoramiento antes de despedir ahorra años de dolores de cabeza y miles de pesos en honorarios y condenas. Me quedo con esa frase: el telegrama es el ADN del conflicto. Gracias por darnos tanta claridad en un tema tan estresante. Un placer. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que la información es poder, especialmente cuando se trata de sus derechos laborales. Si están en una situación así, no se queden quietos. El derecho argentino protege al trabajador, pero hay que saber usar las herramientas. ¿Y dónde pueden encontrar más información o consultar sobre estos temas? Lo ideal es siempre buscar asesoramiento profesional. Pueden visitar sitios especializados como lexius.io para entender más sobre la normativa vigente y estar al día con los fallos de la Corte que mencionamos hoy. No dejen pasar el tiempo. Excelente. Nos vemos en el próximo episodio de Legalmente Conectados. Hasta la próxima y cuiden su trabajo, pero sobre todo, cuiden sus derechos.